Ara anem a passar a la tercera taula del dia, la transformació digital de l'atenció primària, moderada per la vocalia de joves metges de família amb el doctor Josep Sánchez, amb col·laboració del doctor Javier Blanquer, doctor Jordi Serrano, don Julio Jesús Sánchez i el doctor Julio Llorca. Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Nos juntamos de nuevo para continuar con el congreso virtual en esta última mesa de la tarde. Ahora vamos a presentar a los siguientes ponentes y esta mesa vamos a hablar sobre la transformación digital en la atención primaria. En primer lugar, Julio Jesús Sánchez. Es ingeniero en telecomunicaciones, gestor de proyectos en transformación digital. Doctor Julio Llorca, director de desarrollo de salud digital de KV. Jordi Serrano Pons, médico de familia, cofundador de la herramienta web Epidemics. Muy interesante también la charla. Si alguien no pudo asistir al webinar, está todavía colgado y se puede informar sobre esta herramienta muy útil. Y al doctor Blanquer, conocido también por todos nosotros, médico de familia del Centro de Salud de San Blas en Alicante. Así que, sin más, vamos a comenzar en este debate. Y a mí me gustaría, tal como está la situación o cómo se ha visto la atención primaria, enfocar esta charla a qué cosas podemos mejorar en cuanto a la transformación digital. Está claro que la pandemia se va a quedar atrás, tarde o temprano lo superaremos, ya estamos viendo cómo poco a poco vamos saliendo de esta situación y cómo hay cosas que se pueden mejorar en cuanto a la atención digital. Entonces, una de las preguntas que caben sería cuáles son estas cosas que pensamos que se tienen que quedar en las consultas o en nuestro día a día de la atención primaria. Si alguien se anima a participar, adelante. Bueno, yo mismo, si queréis, pues a ver, yo creo que una cosa importante que debería quedarse es un poco lo que deberíamos decir, bueno, es el espíritu de la resiliencia, ¿no? Es decir, pues al fin y al cabo los servicios de salud pues son servicios y se ha visto pues que las contingencias vienen, ¿no? No parece que vayan a venir, pero vienen. Entonces los servicios, pues lo bueno es tenerlos dimensionados y tenerlos preparados y haber invertido lo suficiente como para que puedan funcionar en condiciones normales, pero también puedan funcionar en condiciones de contingencia. Mira, contingencia y bueno, pues que el servicio, y además un servicio tan importante como el sanitario, pues pueda seguir funcionando. Para esto, pues la transformación digital de la sanidad pues puede ayudar. Por ejemplo, si la transformación digital pues hubiese incorporado antes pues cosas pues como la teleconsulta, y no digo solamente telefónica, sino también videoconsulta u otras formas de comunicación con el paciente, como podrían ser los chats, los cuestionarios u otras, pues esto habría ayudado de algún modo a que bueno, este cierto déficit de atención que evidentemente los pacientes han sufrido, pues se hubiese podido paliar de algún modo. Entonces, yo abogo porque se quede este espíritu de construir servicios que no solamente están pensados para el día a día habitual, sino que también están pensados para bueno, pues estar sometidos a condiciones más duras y a partir de ahí bueno, pues poder resistir y poder seguir prestando servicio en las mejores condiciones posibles. Nos quedaríamos con estos servicios que cada vez vamos a tener que desarrollar y aprender todos a utilizar en nuestras consultas. ¿Qué otras cosas, qué otras herramientas pensáis que se han de quedar? Bueno, yo más que herramientas, yo creo que una de las cosas que debería quedarse es la capacidad que se ha tenido con romper las normas. Es decir, una de las características que ha condicionado esta situación es que se ha roto un montón de normas y se han abierto tres posibilidades. La primera es sí se puede hacer. Muchas de las cosas que decíamos, esto se podría hacer, no, porque pues sí que se puede hacer.
Luego la segunda condicionante es que también se puede dejar de hacer cosas para poder hacer, y esto es algo que la tecnología nos lo ha facilitado, nos lo ha condicionado, y que la situación en la pandemia ha desarrollado el que podamos ir a lo importante y dejar de hacer cosas que eran intrascendentes. Y luego, como ha dicho el compañero, lo principal, y es el tercer línea de lo que tendríamos que seguir manteniendo, es decir, es que hay otras formas de hacer las cosas. Probablemente dentro de unos años, gente como nosotros pues empezará a decir, pues podríamos hacer esto, podríamos hacer aquello, y todos, no muevas, que hasta ahora se está haciendo la consulta telefónica, la consulta presencial, pero es que yo pienso que se puede hacer la consulta al revés, y nosotros le diremos, para. Y en realidad esa capacidad de innovación es la que tendríamos que desarrollar constantemente, y eso es lo que se tendría que quedar, la capacidad de innovación. Bueno, yo por mi parte me gustaría primero plantear que la pandemia lo que ha representado es un acelerador de una tendencia que ya era evidente y que bueno, ha puesto encima de la mesa cosas que ya conocíamos, como por ejemplo la ley de Moore. La ley de Moore definía que cualquier avance en ciencias de la vida tarda 16 años desde que hay evidencia científica hasta que está plenamente incorporada a la sociedad, y yo creo que lo que ha permitido es trasladar cosas que teníamos y que sabíamos que funcionaban, las ha democratizado, y eso ha hecho que sea la gente en la calle, la que haya vivido con una experiencia propia, el valor que le aporta. Cuando los teléfonos de los servicios públicos no sonaban, ni el 061 ni el 112, pues había alternativas, vías alternativas que la gente se buscaba. En nuestro caso lanzamos Médicos Frente al COVID y permitimos que personas sin cobertura asistencial y médicos voluntarios pues pudieran encontrarse y buscar un camino para atender cosas tan peregrinas como partos o como qué hacer ante una situación pues, de asfixia, y fue verdaderamente apasionante y traumático al mismo tiempo. Pero lo que nos ha demostrado es que tenemos una gran necesidad de autocrítica. Teníamos sistemas claramente de intervención, por ejemplo, en residencias de ancianos. Teníamos tecnología que había demostrado una alta efectividad, como por ejemplo la monitorización remota de pacientes cardíacos. Teníamos experiencias en Cataluña diversas y en muchas partes, y sin embargo se ha muerto la gente en residencias donde algo tan elemental como tener un tensiómetro, un pulsosímetro y un termómetro nos hubiera permitido saber que esa persona entra en un pico de hipoxia y haber podido seleccionar a quién atender de una forma inmediata, ¿no? Yo creo que hay que interpretar de una forma, digamos, dual. Por un lado, la satisfacción de la aceleración que nos va a permitir separar el polvo de la paja, quitar mucha grasa al sistema, pero por otro lado nos debe llamar la atención a los responsables de que muchísimas muertes se podrían haber evitado si hubiésemos sabido escuchar a tiempo lo que teníamos a nuestra disposición, las demandas no cubiertas, y entre ellas está, pues creo que la gran lección que nos ha dado la residencia de la tercera edad. No sé si Jordi quieres añadir algo también al debate. Muchísimas gracias. No sé si habéis hecho expresamente, ¿no?, de poner la charla de la mesa redonda de salud digital después de la primera de investigación y la segunda de comunitaria, pero yo creo que realmente lo que ha acabado de significar la pandemia es que la investigación, en el primer caso, podría ser fundamental, y que la salud comunitaria, ¿no?, las desigualdades, pues son fundamentales, y la pandemia lo ha demostrado, ¿no? Entonces, fijaros una cosa, los médicos de familia han estado la mayor parte del tiempo atendiendo o contact tracing o casos menos importantes, pero haciendo de muro, y como decían los compañeros, no ha sido reflejado esto de cara a la sociedad, ¿no? Como decía una compañera antes en la sesión de salud comunitaria, bueno, en el Abucasis, el programa de atención primaria, de historia clínica, tiene que aparecer, ¿no?,
el tema de la soledad, el tema tal. El tema de los datos es fundamental. Si los médicos de familia fueran los encargados de jugar con esos datos, en el sentido positivo de la palabra, ¿eh? Claro, ellos para jugar con esos datos tenían que pedirlo al servicio central y poder, digamos, para jugar, por ejemplo, con inteligencia artificial, no podrían. Deberían tener que pedir un permiso, recoger los datos, etc. Ligando las tres charlas, investigación, comunitaria y digitalización, hay mucho médico de familia que podría investigar con muchos programas como el REDCap, que por eso creamos nosotros el Epidemics Studies. Es un programa muy fácil que permitió durante la pandemia hacer cosas que antes no eran posibles, como decía Javier Blanquer al principio. Se ha demostrado, ¿no? Julio de KV montó un sistema de atención al paciente a través de médicos voluntarios en pocos días, ¿no? En muchas comunidades autónomas se montó un sistema de telemedicina en 10 días, cuando todos habíamos oído que durante años no es posible, ¿no? Claro, si los médicos de familia son la puerta de entrada del sistema, deberían ser ellos los que investigan con los datos reales y de calidad, porque algunos estudios fuera de la medicina de familia son irreales, datos seleccionados, pacientes muy seleccionados. Ese dato de ese paciente con muchas otras cosas aparte del EPOC, de la cardiopatía isquémica, es el dato real, ¿no? Y esos datos deberían ser utilizados con plataformas muy fáciles de manejar y que además, anonimizados, GDPR compliance, pueden ser utilizados por el médico de familia. Si yo sé que mi médico de familia es el que tiene esos datos y que puede, digamos, jugar con ellos, investigar, pues los ciudadanos todavía, cada vez más jóvenes, cada vez que ya es habitual, ¿no? Que los residentes ya saben manejar bien la salud digital, los ciudadanos cada vez que vayan creciendo ya han vivido en la salud digital. Pues será médico de familia que básicamente tendrá mis datos, ¿no? Y eso sería fundamental. Entonces, ahora ya una vez ha pasado todo y las quejas de los compañeros que decían no nos sentimos representados, no nos sentimos... Creo que es un momento histórico para darle la vuelta a la situación y decir, oye, los médicos de familia somos los que tenemos que investigar de manera más importante y además los datos pasan por nosotros, si puede ser. Y legalmente es posible y se puede, digamos, hacer una redundancia con algunas plataformas donde los datos anonimizados los tenemos directamente nosotros y efectivamente acaban en el data lake necesario de la Comunidad Valenciana en este caso o donde sea, ¿no? Pero es importante que se empodere al médico de familia y gracias por invitarme y ha sido fenomenal las otras 2 charlas anteriores. Gracias. No puedo estar más de acuerdo con Jordi porque uno de los aspectos fundamentales, que yo creo que ha entrado ya en qué cosas tendríamos que desarrollar más, que era otro de los planteamientos que hacíamos, y es la necesidad de tener nuestros datos para poder, digamos, tomar decisiones a partir de los datos. Lo que comentaba antes el compañero Julio era la necesidad de monitorizar, es más que la idea de tener esa información para yo tomar esa decisión en el paciente. Julio lo explicaba muy bien. Pues aquí el planteamiento es que en lo que necesitamos, y se ha pedido desde hace mucho tiempo, es que atención primaria no tiene los datos de su consulta para poder tomar decisiones a nivel comunitario, a nivel de investigación o a nivel de saber qué ha desarrollado. Quizás en la pregunta anterior uno de los puntos era ¿qué cosas han de quedarse? Pues quizás una de las cosas que hay que quedarse es atender a los líderes locales, atender a las sociedades, atender a los que estamos, por ejemplo, en esta mesa o en la anterior, para que transmitamos esa información de nuestras necesidades a quien al final toma esas decisiones, que es en este caso la consellería o en otros casos, digamos, las sociedades o o las universidades. Porque en realidad los que estamos en la atención primaria, como ha dicho un compañero, no somos la puerta de entrada, somos el sistema, como ha dicho Máñez en la conferencia. Es decir, para cambiar todo, tenemos que empezar cambiando todo y la atención primaria es la que tiene que decir cómo, porque es el sistema para que todo el mundo cambie. Pero para eso tiene que haber hechos, y los hechos pasan, por ejemplo, por la inversión. La atención primaria ha ido perdiendo peso relativo en la inversión en salud en los últimos 10 años
Y si vemos las expectativas que hay, por ejemplo, de los fondos del Next Generation destinados a sanidad, pues realmente es una nueva oportunidad que se va a perder. Sabemos desde hace muchísimo tiempo, y ahora se está retomando nuevamente, el peso que tiene la atención sanitaria en relación al resto de determinantes de salud, como podemos ver en Estados Unidos, donde gastan la tercera parte del presupuesto del mundo en atención sanitaria, siendo un 5% de la población, y tienen información agregada de salud como mortalidad infantil, maternal, etcétera, que es equivalente a países en desarrollo, lo que demuestra que no es el gasto en asistencia médica el que realmente mejora los indicadores, pero sin embargo seguimos invirtiendo en un concepto que es antiguo, obsoleto, que es el del hospital de agudo, como si fuera realmente la vía realmente de hacer mejor salud. Podemos hacer muy buena medicina, en Estados Unidos se hace la mejor medicina del mundo, al que se la puede pagar y además llegando a unos estadios que se podrían haber evitado con preventiva y con promoción de la salud, teniendo tasas de obesidad y de diabetes tipo 2 que son escandalosas, ¿no? Son verdaderas epidemias que pueden estar matando mucha más gente que las que ha matado la COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que podemos seguir con discursos en este sentido. Creo que nos ha enseñado la pandemia que hay mucha grasa en el sistema que se puede quitar, que hay muchas cosas que se pueden reconducir, pero se necesitan hechos, y esos hechos pasan por la inversión, y creo que aún no hemos aprendido adecuadamente la lección, ¿no? Y yo seguiría, como decía la película de Woody Allen, sigue al dinero, y si seguimos al dinero, seguimos cometiendo los mismos errores que en los últimos 20 años. Y además, mira, incidiendo en lo que estás diciendo, Julio, hay otro aspecto fundamental en lo que tiene que ver a la atención primaria, y es, bueno, pues otro de los conceptos clave de la transformación digital de la sanidad, que es la experiencia del paciente. Pues, ¿dónde es el punto inicial? ¿Dónde es el rompeolas de la experiencia del paciente en su acercamiento al sistema sanitario? Pues precisamente es en la atención primaria, y es uno de los aspectos de la transformación digital de la sanidad que no podemos dejar pasar bajo ningún concepto, y donde hay que invertir dinero, porque ese patito feo que ha existido durante mucho tiempo, ¿no?, en el acercamiento del paciente, que es la experiencia del paciente en su contacto con el sistema sanitario, pues tiene que ser también transformado digitalmente, igual que ha sido transformado prácticamente en todo el resto de los sectores de la sociedad, y en la sanidad pues no ha sido así, pero tiene que avanzar en ser así también. Muy bien, ahí quedan también esas reivindicaciones sobre el uso de los datos, sobre la mejora de inversión en atención primaria para poder desarrollar a cabo también una buena salud y una buena atención. Y también me gustaría preguntaros cuáles son o qué pensáis que en esta época, qué cosas se han visto que no son eficaces, efectivas, o que no han demostrado aquello de lo que se esperaba de ellas. ¿Alguien se anima? Bueno, yo creo que estamos viendo cosas que sabíamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, imaginemos que si yo tengo muchos accidentes de tráfico en una carretera, tengo dos opciones, ¿no? Poner un hospital de neurocirugía en cada curva es una opción para atender a los accidentados, o otra alternativa es mejorar las carreteras, mejorar la iluminación, quitar los baches, poner mejores señales, educar al conductor, hacer mejores coches, ¿no? Hay dos formas de abordar el problema. Y yo creo que, como intentaba decir antes, es decir, lo que nos ha preocupado realmente de la pandemia no era el número de muertos esperados, sino el ritmo al que aparecían, porque nos saturaban las UCI. Pero es que no teníamos alternativas que realmente tecnológicamente estaban disponibles, como para habernos anticipado descompensaciones respiratorias y haber podido intervenir en el domicilio o en la residencia. Uno de los grandes retos que vamos a tener a partir de ahora, lo mismo que la atención primaria fue el gran salto que tuvimos a partir de Alma-Ata en comparación con el modelo hospitalocentrista, yo creo que el gran reto que tenemos ahora mismo es dar un paso más hacia la ubicuidad, que eso quiere decir movilidad, quiere decir hogar. Y lo que tendríamos que empezar a plantearnos es que hay muchísimas cosas que se hacen en un lugar
y que probablemente se podría hacer en un sitio menos complejo y más barato. Y ya no solo digo en el centro de salud, digo en el hogar y digo en movilidad. Es lo que yo llamo pues, la salud ubicua, ¿no? Donde creo que lo digital ya es consubstancial, hay que hasta quitarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos tenemos que plantear que no tiene ningún sentido que un enfermo crónico vaya a un hospital comarcal a tener 10 médicos que lo van paseando desde el cardiólogo al endocrino, al neurólogo, porque no se va a curar, porque lo que tiene, lo único que hay que hacer es mantenerlo de la forma más estable posible, porque lo que hay que hacer es hacer un proceso mejorativo, pero tenerlo pasando de un especialista a otro no tiene muchísimo sentido. Lo que tiene realmente sentido es que haya alguien que coordine esas necesidades de una forma holística, y eso pasa pues por el médico de primaria, pero pasa también por lo que hemos visto en la conversación, en la charla anterior, por la intervención comunitaria. Y ahí están los agentes de salud, que son familiares, cuidadores, etcétera, y el autocuidado, es decir, la formación en cómo afrontar tu estado utilizando las herramientas que tienes a tu disposición. Por tanto, hay que repensar un modelo que hoy se llama atención basada en valor, en el que lo importante realmente no es la cantidad, no es el volumen de médicos que me atienden, no es la cantidad de pruebas que me hacen, sino aquellos elementos que realmente el paciente, como decía Michael Porter, considera importante en relación al coste de generar ese valor. Y lo que de verdad genera, hace que la gente lo considere importante, según el último informe de la OCDE al respecto, es la autonomía personal, la calidad de vida, la funcionalidad, el sentirme útil, el tener un propósito cuando me levanto, poderme desplazar, no tener dolor y sentirme que realmente tengo aliento vital, ¿no? Y esas cosas están muy lejos de la tecnificación, de la resonancia, de los hospitales, y hay que empezar a repensar exactamente el sentido de lo que hacemos. Bien, ese cambio de paradigma, el médico de familia, creo que tal como se comentaba también en las charlas, en las mesas anteriores, creo que los médicos de familia tenemos que reivindicar ese cambio en el paradigma de la salud, ser protagonistas con nuestros pacientes, cambiar el modelo de esto. Pero eso cuesta, como comentabas antes, Julio, eso cuesta inversión, cuesta recursos, pero como comentaban en la anterior mesa, creo que los médicos de familia tienen que seguir investigando, tienen que estar al pie del cañón y tenemos que dar la cara, no podemos quedarnos atrás, por supuesto. Adelante, Jordi, sí. No, que yo creo que es un momento histórico, ¿no? Que decía Julio también de los fondos europeos. Vamos a ver, porque parece ser que los fondos europeos no van a ser utilizados en sanidad, lamentablemente, tanto como se pensaba, ¿no? Pero si en estos momentos toda la familia de la familia comunitaria, ¿no? Las 3 asociaciones en general, todo el mundo, enfermería, ¿no? No se construye un equipo, ¿no? Que pueda pues, elegir, ¿no? Digamos, coordinar pues, los agentes comunitarios, ¿no? Los pacientes los debemos escuchar con la tecnología, como decía Julio, pero ya no es eso. Está el tema del PREMS, que sabéis, el Patient Self-Report Outcome, Patient Self-Report Evidence, que va en esa sintonía, ¿no? De la salud digital basada en el valor. ¿Sabemos para cada paciente qué es lo importante? No lo sabemos, porque otra vez tenemos a ese médico de familia que no tiene los datos de ese paciente, ¿no? Lo que decía Julio también, ¿no? Tenemos la tecnología, yo me pasé en más de 100 domicilios poniendo pulsis, tuvimos suerte en ese barrio en Barcelona, ¿no? El barrio Guinardó, que tuvimos los pulsis, teníamos unas EPIs y ahí tuvimos controlados a unas cuantas personas. Esa tecnología existe, ¿no? Y se podía haber utilizado de forma masiva, ¿no? La educación de la población. Para educar a la población tienen que saber que su médico de familia, su enfermera de familia les cuida, les responde, etcétera, ¿no? Como decía Julio, en la carretera podemos poner neurocirujanos, o por qué la cardiopatía isquémica tiene menor mortalidad que el ictus. Bueno, la cardiopatía isquémica hay uno o dos profesionales que atienden. El circuito del ictus, el de la ambulancia, el familiar que no sabe que no siempre se va a quedar el paciente
parado totalmente. La educación por un lado, la ambulancia, el neurocirujano, el neurólogo, el rehabilitador, son tantas las personas que entran en circulación, el médico de familia que después tendrá que intentar que sus pacientes no tengan fibrilación auricular para que no pasen nuevos ictus. Claro, es todo tan coordinado que si la medicina de familia, como decía Javier, y perdona por decir puerta de entrada, tienes razón, sistema, ¿no? Si no acoge eso en el seno de la medicina de familia, siendo el líder, el coordinador, con enfermería, con agentes comunitarios, y la tecnología digital tiene que ayudar a todo esto, ¿no? Y si ahora, después de la que ha caído, toda la medicina de familia, con la enfermería de familia, todo el sistema, no dice a las autoridades sanitarias, oye, los proyectos Next Generation o los que vengan, o la transformación viene desde nosotros, y aquí no nos movemos hasta que tengamos acceso a la información, control de la información, y que nos paguen, y eso es lo más importante, que nos paguen por innovar. O sea, el que nadie se fija es el típico persona muy importante, que es de la consejería, que paga a los hospitales por número de visitas y número de estancia y de urgencia y tal. Ese es el que debería ser enviado a un curso de innovación. No solamente para hacer compra pública innovadora, que eso tiene unos límites, para que se convenzan que hay que pagar a los hospitales y a los centros de salud para mantener a la gente en casa. Porque entonces, el típico proyecto de innovación que queda bien de tener a la gente en casa, como decía Julio anteriormente, ya hace 10 años que esta tecnología existe, ¿no? Eso no sirve para nada. Tu director de innovación queda bien, una medallita, pero no escala. Porque el que paga de la consejería no paga por mantener a la gente en casa. Entonces, no hay que gastarse tantos millones en tecnologías, sino hay que gastarse en enviar a estos señores a innovar y que paguen y que convenzan a los políticos de más arriba. Y yo lo entiendo que cuando bajas un presupuesto al año que viene no te lo renuevan, eso es un tema de política hasta arriba del todo. Si ahorras muchísimo dinero, a ver si no me van a enviar desde arriba del todo más dinero, pero ahí hay que enviar, ¿no? Hay que enviar a Singularity University, a esta gente, no a los tecnólogos del hospital, a los gestores de las innovaciones. Perdona que me excito mucho, pero yo creo que es importante decirlo, ¿no? Porque si no, no cambiará el sistema, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es importantísimo este planteamiento, aunque estemos hablando de tecnología y gestión. Yo, una de las cosas que me parece que no ha superado las expectativas es que los planteamientos de gestión siguen encallados en sistemas antiguos a la hora de desarrollar los objetivos o los incentivos, etcétera. Y entonces se han tomado herramientas como una que es, no, a partir de ahora la atención telefónica va a resolver aquello que no necesitaba ir al centro de salud. A ver, si no necesitaba ir al centro de salud, tampoco necesitaba que la atendiesen por teléfono. Es decir, si no lo necesita, no le pongas el teléfono. Entonces, este error metodológico ha hecho que muchas de las cosas que no han superado las expectativas ha sido precisamente la conceptualización. Es decir, necesitamos que las cosas, el desarrollo tecnológico, los circuitos, los sistemas tengan el valor o aporten el valor para responder a las necesidades de la población. Con la tecnología lo que hemos desarrollado y hemos visto es que hay población que no acudía a los centros de salud porque el sistema de acceso era el presencial y ese no le venía bien. Y entonces ahora han utilizado el teléfono y ahora tenemos dos tipos de, digamos, de personas que acuden a los centros de salud, los que quieren venir y los que les es más fácil llamar por teléfono. Es decir, no se ha cambiado el sistema, sino hemos creado un servicio nuevo. Es importante que esto lo tengamos en cuenta y entendamos estas herramientas. Por eso es importante lo que dice Jordi, es decir, el que paga, el que diseña, el que transmite, si siguen manteniendo esos esquemas de no, es que vamos a pagar por primeras visitas, esos esquemas que seguían estando en los que somos de Valencia con el SIGAP de poner señalitas y palotes de cuántos has visto al día. Aún hay compañeros que me dicen, no, es que hoy he visto tantos, a ver, pero ¿cuántos has resuelto? ¿Qué valor has transmitido a estas personas? Entonces, una de las cosas que debería superar la expectativa actual es el cambio de mentalidad que tenemos que desarrollar para aprovechar, innovar, porque hay gente que está innovando, hay gente que innova desde las consultas, desde los líderes de las consultas de atención primaria, está haciendo innovación constantemente en su gestión, en su consulta, y que no es valorado desde el punto de vista, digamos,
no políticos, sino me refiero de sociedades, de universidades, de compañeros, pues no son valorados por el que es el raro, es el que no sé qué, que claro, como es un poco friki, ¿no? Pero es que desarrollan expectativas y transmiten valores que son útiles para la población y eso tiene que ser considerado. Y luego otro de los puntos que se ha comentado aquí, que no creo que se hayan mejorado con esta situación y que tendríamos que desarrollar, es el trabajo en equipo. Las tecnologías y la situación de la pandemia, yo creo, o por lo menos mi experiencia, es que al final nos ha inmerso en un trabajo individual del paciente y no hemos desarrollado mucho más algo que teníamos perdido y que tendríamos que saber utilizar, como ha dicho los compañeros, mejorando los sistemas a la hora de la interrelación. Una de las cosas que tendríamos que cambiar es a Abucasis totalmente desde una perspectiva de que sigue enganchado en un sistema web 1.0. Entonces, bueno, pues empezando por esas herramientas que antes se ha dicho de que si tenemos que innovar y aprender cosas, tendríamos que ver en qué limitaciones tenemos. A mí me gustaría, por un lado, hacer una llamada a que parece que ahora bueno, hemos hecho algo extraordinario. Probablemente lo que hemos hecho es dar acceso a personas que en otras condiciones tenían dificultad, por ejemplo, para ir al médico. Yo tengo un kiosco y pues no tengo con quién dejar al kiosco para ir al médico y me tengo que aguantar. Ahí yo tengo que cuidar a una persona mayor o tengo que dejar un día el trabajo para ir al médico, porque además resulta que los horarios que hay organizados en los centros coinciden con los horarios laborales. Parece que es que la gente, pues el día que va al médico tiene que dejar ese día de ir a trabajar, ¿no? No están orientados a que cuando la persona ha salido del trabajo se vaya al médico, porque coinciden que son los mismos horarios. A mí me gustaría, si me permitís, y puedo compartir un segundo esta imagen, no sé si la veis. Creo que en lo que hemos llamado los gaps que pueden ser abordados desde la salud digital, tenemos lo que yo considero 8 gaps, ¿no? Hay desde un gap perceptivo, es decir, por qué se demanda qué, es decir, la diferencia que hay entre la demanda sentida y la técnica. Pues, por ejemplo, yo creo que tengo un infarto y lo que tengo es aerofagia. Eso un médico entrenado puede diferenciarlo. Hay un gap competencial que es quien hace qué. Hay un problema de capacidad e incumbencia, en el sentido de que algo que puede hacer un enfermero, ¿por qué lo tiene que hacer un médico? Algo que puede hacer un médico en general, ¿por qué lo tiene que hacer un especialista? Simplemente porque hay unas normas establecidas que responden más a cuestiones corporativas que de otro tipo. También está el gas instrumental, ¿con qué se hace qué? Es decir, pues cirugía mayor ambulatorio, cirugía abierta, recurso con complejidad. No quiero extenderme, pero lo que sí quiero decir es que entre cada uno de estos gaps hay gran cantidad de grasa, que hasta ahora, simplemente porque como éramos ricos y disponíamos de todo, pues simplemente accedíamos a aquello que estaba más a mano. Yo creo que es el momento de plantearnos esta desfragmentación del sistema, empezando a atacar tal cantidad de grasa de la que disponemos, que en realidad haga desprendernos de ese 30% que los teóricos apuntan como que es dinero que tiramos a la basura. Y para eso, y soy breve, yo apelaría a que el médico de familia tiene que hacer también un ejercicio de autocrítica. Es decir, para ser realmente el sistema, como decíamos, tiene que exigir su resolutividad. La telemedicina no solo está para derivar al paciente que me lo atienda a otro, también está para hacer una interconsulta, de forma que en vez de derivarlo al hospital, hago aquella consulta de un tema puntual que puedo tener dudas, pero me lo quedo. Y puedo hacer una prueba que, aunque yo no tenga capacidad, pido que me interprete un cardiólogo un electro si tengo duda a través de un store and forward. Es decir, hay tal cantidad de posibilidades en este momento que requieren un replanteamiento absoluto de la forma en la que tenemos organizados los centros. Y disculpa por compartir la y fíjate en qué fecha has firmado esta presentación, antes de la pandemia. Sí, no, esto tiene tiempo, porque esto está basado en lo que llamamos el Lean Healthcare, ¿no? Claro, por eso que la innovación, lo que ha ocurrido es que nos ha planteado todas estas posibilidades de discutir esto en una mesa, gracias a la pandemia, desgraciadamente. Entonces, fijaros que todo esto son planteamientos que están ahí enquistados y que no están superando la expectativa, porque lo tenemos que desarrollar y cada vez avanzar más. Y bueno, yo también, recogiendo un poco lo que decís, Javier, Julio, os diría que es que, bueno, al final
lo que hemos hecho durante la pandemia, que ha habido que moverse y ha habido que moverse rápido y era necesario, pero lo que hemos hecho no es la transformación digital, ¿de acuerdo? La transformación digital, en un momento de pandemia puede ser el peor momento para hacerlo, ¿no? Porque la transformación digital requiere un profundo replanteamiento de los procesos. La transformación digital no es aplicar tecnología y hacer lo mismo que hacías antes, pero con tecnología, ¿no? Eso no es que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Y eso requiere pues calma, requiere planificación, requiere planteamiento, requiere innovación, requiere muchas cosas que en una situación de emergencia pues es muy difícil que se puedan poner en juego, de forma suficiente. Entonces la transformación digital lo que tiene que venir es ahora. Es ahora cuando cuando pase la pandemia, pues primero tener los medios para invertir en transformación digital. Y segundo, tener los recursos y el tiempo y la inteligencia y la materia prima, que al final pues los profesionales que le puedan dedicar tiempo a esto, de repensar cómo va a ser, oye, pues la sanidad del futuro, pero la sanidad del futuro aplicando tecnología también, por supuesto, pero cambiando sustancialmente la forma de hacer sanidad para tener unos servicios sanitarios mejores y más resilientes. Muy bien, aquí quedan estas reflexiones. Nos quedan apenas 1,5 minutos, 2 minutos. Si alguien quiere muy brevemente concluir, adelante, Javier. No, yo no quiero concluir. Yo siempre voy a decir una cosa, y es que gracias a la tecnología podemos estar todos conjuntos en pijama. Es cierto que dentro de unos años o el año que viene lo que tendríamos que hacer es hacer un congreso en el que todos vayamos en pijama al congreso, pero presencialmente. Yo creo que esto es empatía con los pacientes, ¿eh? Esto es vivir como ellos nos reciben a nosotros cuando no pensamos que cuando se abre en un hospital unas puertas batibles y hay alguien que está con la batita y los calzoncillos, la braguita con la cintita detrás, y allí entra uno y sale y el otro, y la persona se siente allí como diciendo, soy como una ratita metido aquí en una cajita. Yo creo que debíamos de hacer este reto y decir, vamos a ponernos como los pacientes con batita, con lacito y con la espalda descubierta y vamos a hablar con ellos, ¿no? O sea, te agradezco porque me parece muy significativo de lo que es empatía. Sí, señor, ha sido un momentazo. Y nada más, concluir esta mesa a la última de la tarde. Daros a todos la enhorabuena y las gracias por la participación. Recordar a los oyentes que mañana tienen el mismo link, se podrán conectar a la misma hora, y que tienen en el chat tienen las instrucciones del divertido bot, donde se va a sortear una inscripción para el Congreso de Palma de este año. Así que sin más, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Un saludo. Un abrazo a todos. Gràcies, un abrazo. Gràcies. Bé, pues així hem tingut totes les taules de debat de la primera jornada. Esperem que us hagi agradat i hàgiu disfrutat del dia. Us esperem demà a les 5 de la vesprada amb més taules de debat, els premis i l'espectacular taula de clausura de la mà del conferenciant don Alfonso Alcántara. Fins demà.